Estamos en esta serie de zarpar, de navegar, de iniciar nuestro viaje en nuestro año, en nuestra vida, en la etapa que estamos. Y yo tengo este remo, lo tengo colgado en mi oficina. ¿Para algunos de ustedes representa algo esto? ¿Sí? Levanta tu mano si representa algo para ti este remo. Son varias manos. Te voy a platicar un poquito la historia de este remo, ¿no? Que tiene que ver con remar, con navegar, con ir para adelante. Hace 8 años, esta congregación estábamos en otro local, ahí por la 25, y había crecido y ya no cabíamos. Y entonces era enero y Dios habló a mi corazón una palabra, que eso es algo muy importante. Cuando Dios habla algo a tu corazón, te está hablando del movimiento. De hacer algo, de tomar un paso de fe, ¿no? O en ocasiones tú estás en una situación, en ese momento ya estábamos que la congregación ya no cabía y teníamos que tomar alguna decisión. Y él me dio lo que está en Marcos 4:35, esa historia que habla en donde le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Ahorita la vamos a estudiar con detenimiento. Y esa fue la palabra, pasemos al otro lado. Eso fue lo que me dijo. Y entonces llegamos ahí con el equipo de servidores y uno de los servidores mandó a hacer 100 de estos remos. Y dice aquí, pasemos al otro lado. Entonces juntamos a todos los servidores y le dimos un remo a cada quien y les dijimos, Dios nos está hablando que vamos a pasar al otro lado. Y todos estaban felices, ¡ay, padrísimo! ¿Y dónde es el otro lado? No tengo ni idea. Pero Dios nos dijo que vayamos para allá y eso es suficiente. Me acuerdo que tuvimos una reunión ahí principios de enero, cada quien con su remo y hasta nos formamos y le empezamos a remar así proféticamente porque estábamos en movimiento. Y no te hago la historia larga, para mayo ya estábamos estrenando el nuevo local que era ahí en Palmas. Y fue algo muy hermoso ver que cuando tú estás tomando ese paso de fe, pero respaldado por una promesa de parte de Dios, todo empieza a funcionar de una manera muy interesante. Yo me acuerdo que estaba ahí en enero, ya habíamos hablado con los servidores, yo le dije a Dios, Señor, ¿y cómo le transmito esto a la congregación? Yo vivo ahí junto a Valsequillo y estaba caminando a la orilla de Valsequillo, pidiéndole a Dios cómo debería de transmitir esto a la congregación, y de repente veo ahí un pedazo de madera saliendo del agua. Y se me hizo muy raro. Y entonces lo empecé a jalar y se ve que era un pedazo grande. Y hasta traje a otras gentes, lo jalamos. Y era una barca que estaba ahí hundida. Y lo único que se le veía era la parte de enfrente del madero. Así que la sacamos, la pinté y la puse ahí en medio del escenario. ¿Se acuerdan algunos de ustedes? La puse ahí en medio del escenario y les dije, vamos a pasar al otro lado. ¿Ves que me gustan a mí las cosas visuales? ¿No? Entonces la puse ahí y toda la congregación estaba feliz. Nos animamos y en mayo ya estábamos estrenando esas nuevas instalaciones. Y te quisiera decir que todo fue color de rosa, pero hubo pruebas, hubo situaciones difíciles. Cuando dimos ese paso de fe, para empezar los costos de la congregación se fueron 3 veces arriba. Y entonces fueron unos primeros meses difíciles e interesantes, pero teníamos la palabra de parte de Dios, pasar al otro lado. Mira, hasta me acuerdo que ya habíamos hecho la mudanza y tenía yo que entregar ya el otro local y de repente le digo a Dios, ¿y ahora qué hago con esta barca? ¿No? Y esa noche llegué a mi casa y me estaba esperando mi vecino. Me dijo, vecino, ya me dijeron que encontró mi barco. Y dije, ay, sí, yo lo encontré. Y al día siguiente ya se lo regresé todo pintadito y ya me deshice del barco, ¿no? ¿Cómo dice ese dicho? Cuando Dios da hasta los costales presta, ¿no? Pero es esa bendición de parte de Dios. Pero la pregunta que yo tengo para ti es, ¿qué viaje tienes por delante? Y tienes una palabra de parte de Dios para llevarte a través de este viaje, porque escucha, las tormentas vienen. Hemos hablado de tormentas que nos podemos meter por no escuchar la voz de Dios. Eso lo hablamos hace 2 domingos, ¿te acuerdas? ¿Sí? Antes de zarpar, más vale a Dios preguntar. Hay veces que nos metemos en tormentas porque hemos escuchado la voz de Dios, pero no queremos obedecerla y corremos en sentido contrario. Y son esas tormentas de disciplina. Pero hoy vamos a hablar acerca de tormentas que tú y yo nos hemos metido por obedecer a Dios. Y tú dices, pero Dios, pero yo estoy siendo fiel, yo estoy obedeciendo, yo estoy caminando para donde tú me dijiste, pero aún así me estoy metiendo en tormentas. Y hoy vamos a ver, vamos a entender por qué son estas tormentas y cómo lidiar con estas tormentas. Así que acompáñame, abre tu Biblia en Marcos capítulo 4, versículo 35. Y
en este pasaje está Jesucristo ahí en Galilea. Aquí en Marcos acaba de predicar el sermón del monte y seguramente estaba ahí en Capernaum, que es una de las aldeas que están junto al lago de Galilea, y estaba por irse o quería pasar hacia la otra orilla del lago de Galilea. Y entonces comienza esta narración con la clave del pasaje. La van a poner ahí en la pantalla, porque lo que dice es que ese día al anochecer le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Y esa es la clave del pasaje. ¿Quién es el que dijo que cruzaran al otro lado? Fue Jesucristo, es Jesucristo hablando. O sea, a Él se le ocurrió. Él fue el que le dijo a sus discípulos, que esto es algo importante. Siempre en nuestros viajes va a haber una tripulación. No hay viajes solos. No te conviene hacer viajes solos. Siempre está ahí o tu familia, o tus compañeros del trabajo ahí en la empresa, o el ministerio, o la iglesia. Yo me acuerdo cuando yo les dije, vamos al otro lado, no es ahí se ven, ya me voy, no, es vamos todos. Siempre hay una tripulación. Y aquí está Jesucristo que le dice a sus discípulos, por lo menos eran los 12 que se subieron en la barca, y vamos a ver ahorita cómo narra que había otras barcas que venían también junto con él. Y entonces dice, ese día al anochecer le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba también acompañada, donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Y luego dice, se desató entonces una fuerte tormenta. Ahí está la tormenta, ¿no? Está bien. Y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. Tapa de la tormenta, ¿no? Ahí está la tormenta, sí. Mira, si yo pudiera, yo te llevaría a Galilea, te subiría a una barca y ahí te platicaría de esta historia de Jesucristo. Pero por lo menos ahorita nomás queda en luz y sonido, ¿no? Pero ahí está la tormenta. Y entonces se desató una fuerte tormenta. Galilea, el mar de Galilea, que de hecho es un lago, pero mide 24 kilómetros por 13 de ancho, bastante grande, está abajo del nivel del mar y está en una cuenca que soplan grandes vientos y se pueden levantar estas grandes tormentas. Versículo 38, Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos le despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Órale, así fue. Y se calmó. Silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta tarde. Yo te pido que hables a nuestro corazón. Señor, danos esperanza, aumenta nuestra fe y déjanos ver claramente cómo es caminar contigo a través de las tormentas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces aquí están los discípulos. Si conoces la historia, ellos fueron por petición de Jesucristo y estaban pasando al otro lado. ¿Qué había del otro lado? Del otro lado era Decápolis. Era una ciudad, no era el pueblo de Israel, no era judío. De hecho, narra la historia que había cerdos y en Israel no consumían los cerdos. Pero tenía Jesucristo que pasar al otro lado. Había un llamado del otro lado que ahorita vamos a hablar de eso. Pero lo primero es la promesa. Y esto es muy importante. Antes de zarpar, nosotros necesitamos saber que tenemos la promesa de parte de Dios para nuestro viaje. Y aquí él le dijo a sus discípulos que pasaran al otro lado. La clave de nuestra navegación es realizarla con una promesa. Si vas a navegar, necesitas tener esa palabra de parte de Dios. Necesitas tener esa confianza que Él te dijo, adelante. Yo recuerdo cuando el día de mi boda, yo estaba ahí, pero bien arregladito. Llegué 2 horas antes de mi boda. Dije, esta no se me va, ¿no? Yo estaba pero bien listo. Y andaba ahí ya nervioso 2 horas antes y al rato llegó la novia guapísima, bellísima.
y nos casamos y todo muy bien. Pero después Caro me platicó que ella ya vestida de novia, antes de salir, ya estaba ahí el carro que la iba a llevar y los abuelos y todo, y antes de salir, paró un momento y platicó con Dios y le dijo: Dios, si es tu voluntad, voy, pero si no es, lo dejo plantado. Cuando me platicó, yo me puse a temblar y digo: ¿me ibas a dejar plantado? Digo, no, o sea, ella ya le había preguntado a Dios, pero fíjate, esta bella mujer volvió a preguntar una vez más: Señor, ¿es tu voluntad? Y Dios le dijo que sí. Y mira, nuestro matrimonio es bellísimo, hemos tenido algunas tormentas, pero aún esa confirmación de parte de Dios para nosotros ha sido esa vela que nosotros izamos, porque sabemos que iniciamos ese proyecto con la bendición de Dios, con el voto de Dios, con la voluntad de Dios. La clave de nuestra navegación es realizarla con una promesa. Y necesitamos buscar eso primero. ¿Qué vas a iniciar este año? En sí, el propio año ya es un inicio. Pero a lo mejor estás en algún proyecto, a lo mejor te vas a casar y ya vas a tomar ese prematrimonial, a lo mejor estás iniciando algo nuevo, pero necesitas tener esa promesa de parte de Dios. Ahorita estamos en ayuno y oración, 21 días haciendo el ayuno de Daniel, y lo que estamos buscando como congregación es esa voz de parte de Dios, esa confirmación. Si no te has unido al ayuno, únete. Es bueno comenzar el año ayunando. Y el miércoles, que normalmente tenemos una reunión a las 8 de la noche, le llamamos Monte de Oración. Este miércoles vamos a tener una caminata de oración muy especial, porque vamos a estar caminando alrededor de las instalaciones y vamos a estar orando, intercediendo, porque necesitamos también buscar esa palabra para nuestra nación, para nuestra iglesia, para nuestra familia y ese proyecto individual. Y ese es lo primero, necesitamos tener esa promesa. Y cuando tenemos esa promesa, siempre también es una promesa de avanzar. Él dijo: pasemos al otro lado. No es que se quedaron ahí 3 meses esperando. Una vez que tenían la palabra, avanzaron hacia adelante. Y con ellos iba la tripulación, los discípulos, e iban ahí todos juntos. Lo primero es la promesa. Pero lo siguiente que vemos en la historia es que viene la tormenta. Dice que se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Tienes que saber que había aquí, de los 12 discípulos, 7 eran pescadores profesionales. Se dedicaban a eso, ahí mismo en el mar de Galilea. Ellos conocían el mar de Galilea, lo habían navegado. Y aquí estaban estos expertos atemorizados. O sea que no era cualquier tormentita, era una de esas buenas tormentas. ¿Has estado ahí? Y no te digo en lo físico, pero una tormenta es aquello que nos quita la paz, aquellas situaciones que nos producen ansiedad. El apóstol Pedro escribió en una de sus epístolas: no se extrañen por las tormentas que están atravesando, como si algo extraño les estuviera sucediendo. ¿Qué entiendes de eso? Cuando viene una tormenta y tú estás obedeciendo a Dios, no te extrañe, vienen esas tormentas, porque tú y yo debemos de saber que en Cristo estamos caminando cuesta para arriba. Río arriba, vamos como las truchas, ¿no? Río arriba, como los salmones. Contracorriente, tú dices: pero es que yo ya creo en Cristo, pues todo debe de ser de bajadita y facilito. No. Creer en Cristo es ya tener una garantía de vida eterna, ser salvos, no tener condenación. Pero tú y yo vamos en contra de corriente. ¿Cuál es esa corriente? Es el mismo mundo, es las formas del mundo, es las maneras del mundo. Y tú y yo estamos en contra de corriente y vienen esas tormentas. Y aún esos pescadores experimentados se espantaron. Una tormenta es ese lugar donde tienes ansiedad. Y a lo mejor hoy te encuentras en una tormenta y tienes esa ansiedad. Algunas de las tormentas pueden ser soledad, relaciones rotas, pérdida de un ser querido, un hijo en problemas, problemas financieros, confusión, miedo, tormentas relacionales, financieras, de salud o emocionales. Y lo interesante es que este tipo de tormentas a las que entramos por obediencia a Dios tiene 3 propósitos para nuestra vida. El primero es probar de qué metal estamos hechos. Porque decimos: yo soy cristiano, ¿no? Y estamos aquí, levantamos nuestras manos y cantamos bien padre y bien entonados, ¿no? Algunos. Pero, estamos aquí, ¿no? Pero la verdad es que cuando llega la tormenta, ahí vamos a ser probados.
Los cristianos somos como las bolsitas de té. No sabes de qué sabor es hasta que llega el agua caliente. Y así es nuestra vida. Como cristianos podemos decir, pero cuando llega la tormenta es que ahí somos probados. Porque el siguiente propósito es darnos la oportunidad de aumentar nuestra fe. Él ya nos ha dado la medida de fe que necesitamos, pero necesitamos hacerla crecer. Y esas tormentas son buenas oportunidades para desarrollarlas, para hacerlas crecer. Y lo tercero es para acercarnos a Dios. ¿Verdad que en una tormenta estamos así con Dios, bien cerquita con Dios? ¿Verdad que en una tormenta todos oramos? ¿No? Cuando llega la calma se nos olvida, pero en la tormenta estamos ahí, pero bien de íntimos de Dios, ¿no? Y hacemos unas oraciones preciosas, profundas. Y está bien, las tormentas nos acercan a Dios, nos llevan a clamar a Dios, porque estas pruebas nos fortalecen en nuestra fe, pero al mismo tiempo nos dejan ver lo pequeño que somos ante las situaciones y la gran necesidad que tenemos de Dios. Y entonces llega la tormenta. Después viene la declaración sin fe. Porque leemos cómo los discípulos ante la tormenta están ahí con miedo. Porque después Jesucristo dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Y estaban ahí amedrentados, con temor. Y entonces hacen una declaración sin fe. Y dicen, Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahogamos? Otra versión dice, ¿no te importa que perecemos? Imagínate, estaba ahí Jesucristo, estaba dormido, cuenta, ahí en una parte del barco. Y entonces llegaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perecemos? Al único que le atinaron es al maestro, ¿no? Porque Jesús sí es maestro. ¿Y sabes por qué estaba dormido? Porque es maestro y nos quiere enseñar algo. Pero aún la manera en que se refirieron a él, podemos ver que ellos no tenían toda la revelación de quién era Jesús. Porque no le dijeron, Señor. Y muchas veces tú y yo estamos así clamando a Jesucristo, Maestro, Rabí, o como le puedas decir, pero hasta que tú y yo clamemos y le digamos, Señor, ayúdanos. Y lo interesante es que dice que Jesús estaba dormido. Y esto es hermoso porque al mismo tiempo que estaba dormido nos muestra su humanidad. Él necesitaba alimento y descanso. Pero en un momento más se levanta y reprende la tormenta y calla el mar. Y ahí nos demuestra quién es Jesús, Dios mismo. Y los discípulos andaban con Jesucristo, pero subestimaron su poder en cuanto a resolver esa crisis en ese momento. ¿Por qué no deberían de temer los discípulos? Primero, porque tenían su palabra, la palabra de Jesucristo. Jesucristo había dicho, pasemos al otro lado. ¿Quién era el responsable en ese momento? Jesucristo. Y Jesucristo había dicho, pasemos al otro lado. ¿Te has encontrado en una situación donde tú eres el responsable? ¿Sí? Hombre, cabeza de hogar, tú eres el responsable en tu familia. Y hay veces que tú dices, pasemos al otro lado. Pero tienes que estar seguro que es la palabra de Dios. Porque al rato cuando llegue la tormenta, la tripulación como que se quiera amotinar, ¿no? Y tú tienes que decir, tranquilos, Dios habló a mi corazón, vamos bien, vamos a pasar la tormenta. Y entonces no deberían tener temor porque Jesús dijo, vamos al otro lado. Lo segundo es que Jesús estaba con ellos. Ahí estaba Jesucristo. Ellos ya habían visto esos milagros que Jesucristo hacía. Mira, muchas veces tú y yo levantamos una oración al cielo y decimos, Dios, estate conmigo, no me dejes solo. Y es bonita oración, pero es una oración mal hecha. Porque Dios ya ha prometido que Él va a estar con nosotros. Jesucristo dijo antes de ascender, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, nuestra oración no debe de ser, Dios, estate conmigo. Él ya está contigo, junto a ti. Nuestra oración debe de ser, Señor, tomo la promesa de que tú estás conmigo, pero ahora te pido que me hagas consciente, sensible a tu presencia, que pueda escuchar tu voz y sentir tu mano que camina conmigo. Y lo tercero por lo que no debían de tener temor es que Jesús estaba en paz, Jesús estaba dormido. Si hubieran visto a Jesús ahí hincado orando así como, ay Señor, ahí sí ya se amoló la situación. Pero Jesús estaba dormido, estaba en paz.
¿Dios está preocupado por nuestras tormentas? Ahorita vamos a ver cuál es la verdadera preocupación de Jesucristo aquí con sus discípulos. Entonces viene la declaración sin fe, pero después viene la declaración con fe. Jesucristo se despierta, y esto es hermosísimo, porque Jesucristo no escuchó la tormenta, pero sí escuchó el clamor de sus amigos. Estate tranquilo, si tienes que despertar a Jesucristo, despiértalo, y Él va a escuchar tu voz, tu petición. Y Jesucristo se despierta y mira lo que dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Yo me puedo imaginar a Jesucristo dormido ahí, ¿sí?, al frente de la lancha, y de repente escuchó eso y como que se levantó, ¿no? Y así como que empezó así como que, así, ¿qué está pasando? Y la barca se movía, ¿no? Ya como que agarró la onda y dijo: te reprendo, viento, enmudece, mar. Y en el instante se calmó. Cuando para la tempestad, el mar todavía lleva un tiempo moviéndose y agitándose, pero en ese momento, instantáneamente, se hizo una gran calma. Tenemos dos opciones en la dificultad: preocuparnos y suponer que a Jesús no le importa nuestra vida, o resistir el miedo y poner toda nuestra confianza en Él. Y es interesante que usa la palabra reprender. Cuando tú lees otros pasajes de la Biblia, se reprende al enemigo, al ataque, ¿sí? Aún tú y yo, cuando hacemos una oración, decimos: en el nombre de Cristo Jesús, yo te reprendo mal, ¿no? Y reprender tiene que ver esta connotación. Yo me pregunto, ¿habrá sido que esta tormenta era una resistencia, una oposición? Porque ellos tenían que pasar al otro lado. Y cuando ves la historia del otro lado, había una persona en gran necesidad. Y aquí viene una resistencia. Y cuando tú y yo estamos obedeciendo a Dios, va a venir una resistencia. Pero la enseñanza es que tú y yo podemos tener esa autoridad para reprender esa tormenta. Porque lo siguiente que viene después de que Jesús reprende la tormenta es la calma. Y entonces dice: y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Nuevamente, inmediatamente el agua, que debería de tomar varias horas en calmarse, se calmó de inmediatamente. Algo sobrenatural. Y viene una paz, una calma que es sobrenatural. Y a lo mejor lo has sentido cuando estás en tu cuarto de oración y clamas a Dios, y de repente viene una calma. Y tú sabes que es una calma más allá de haberte tomado el té de manzanilla. Es una calma que viene de Dios. Es una calma espiritual. Familia, Dios puede calmar las tormentas y traer paz a nuestras vidas. En ocasiones decide no calmar la tormenta, pero siempre va a calmar el corazón de sus hijos y traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo he estado ahí en momentos en donde la tormenta continúa, pero viene una paz de parte de Dios, de tal manera que yo podría dormir en la tormenta, porque yo estoy seguro de que Dios está a mi lado. Y viene esa calma, y Dios puede calmar tu corazón. Y es lo importante, lo más importante, que tú tengas esa paz de parte de Dios para seguir caminando y para recordar lo que Dios te ha hablado en tu vida. Porque lo siguiente que sigue es la pregunta de Jesucristo. O sea, Jesucristo está aquí, se levanta, reprende al viento, cae al mar, e inmediatamente, imagínate la escena, ¿no? Los discípulos estaban aquí, ¿no?, en medio de la barca, como que agarrados del mástil, ¿no? Jesús, maestro, ¿no? Y de repente Jesús se levanta, reprende, calma, e inmediatamente se voltea con ellos. ¿Te imaginas la mirada? Y les dice, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Lo siguiente que hace Jesucristo es tratar el verdadero problema. El verdadero problema no era la tormenta, se acalló. Pero el verdadero problema era la falta de fe de sus discípulos. Y ahora es muy profundo esto, porque Jesucristo le está diciendo: ¿por qué no tienen fe? O sea, Jesucristo le está diciendo: ¿para qué me despiertan? Ustedes pudieron haber
ha callado el viento. Y esto es muy interesante. Jesucristo tiene toda autoridad y Él sana y Él puede multiplicar el alimento y Él puede someter los fenómenos naturales. Pero Él nos ha delegado esa autoridad para que tú y yo tomemos ese lugar. Y en ocasiones tú puedes estar viviendo situaciones en tu vida y a lo mejor te pones muy espiritual y dices, es que este es un ataque, ya hay resistencia. Pero tienes una mentira en tu mente, que eso es mayor que tú o que aquel que está en ti. Y entonces viene esa mentira que te dice, mayor es el que está en el mundo que el que está en mí. Pero así no dice la Biblia. La Biblia lo que dice es, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Como que Jesucristo diciéndonos, párate, toma autoridad. No caigas en la mentira del enemigo y levántate con autoridad y en el nombre de Cristo Jesús dile, yo te reprendo. Calla, enmudece y resiste. No con nuestras fuerzas, no con nuestros méritos, con los méritos del Cordero de Jesucristo. El mayor peligro no era la tormenta, sino la incredulidad en sus corazones. En una ocasión, un misionero estaba en África y estaba traduciendo la Biblia en el dialecto de una aldea donde estaba ahí pasando tiempo, dedicando años, llegó el momento de traducir la palabra creer y no encontraba la palabra adecuada. Pero en una ocasión dice que llegó un mensajero de otra aldea corriendo exhausto a dejar un mensaje a esta aldea. Y después de dar el mensaje, este mensajero vio una hamaca, llegó y se acostó y se rindió y dijo una palabra. Y entonces el misionero dijo, ¿qué significa esa palabra? Y le dijeron, estoy al límite de mis fuerzas, por lo cual voy a poner todo mi peso en este objeto, en esta hamaca. Y dijo, esa es la palabra que voy a usar para creer. Esa es la fe. Cuando decimos, estoy al límite de mis posibilidades y descanso todo mi ser, mi vida, mi viaje en Cristo Jesús. ¿No dijo eso mismo Cristo Jesús? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y hallen reposo en mí. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y tenemos que tomar esa fe que Él ya ha puesto en nuestros corazones y hacerla crecer. Y es interesante porque Jesucristo confronta la fe con el miedo, contrasta el miedo con la fe. El miedo es tener fe en reversa. Cuando tú tienes miedo, lo que estás haciendo simplemente es yéndote para atrás. Estás creyendo el mal que te va a venir. Y te viene. Pero tener fe es la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero hacia adelante. Y ahora, el miedo es real y en ocasiones tenemos miedo, pero necesitamos resistir ese miedo, someterlo con el perfecto amor de Cristo y caminar por fe y dar ese paso de fe, tomando la promesa porque Él nos ha dicho, pasemos al otro lado. Y después de la pregunta de Jesucristo, viene la pregunta de los discípulos, que también es nuestra pregunta. Y ellos dijeron, entonces temieron con gran temor. O sea, iban de miedo en miedo, ¿no? Pero dice, temieron con gran temor. Este es el único miedo que la Biblia nos dice que es bueno tener. Un temor reverente a Dios. Temieron a Dios con gran temor. Y se decían al uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Qué buena pregunta. Y es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Quién es Jesús? Y hasta que no logres responderla, no vas a poder enfrentar esas tormentas. Cuando Jesús actúa, hay un temor reverente del poder no comprendido del Señor. Cuando Él actúa en nuestra vida, y hay milagros, y vemos cómo acomoda las cosas. Y claro que viene un temor reverente, pero ese es un buen temor. El libro de Proverbios dice que ese temor es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Pero está esta pregunta, ¿quién es Jesucristo? Y esta es una pregunta que tú te tienes que responder. Yo no te la puedo responder. Yo he respondido esa misma pregunta para mi vida, pero cada uno de nosotros tiene que responderla. Jesucristo se va a quedar simplemente con el título de maestro,
o Jesucristo va a ser Señor, el Salvador. ¿Quién es Jesucristo? En su infancia atemorizó a un rey, en su niñez sorprendió a los eruditos, de adulto comandó a la naturaleza, caminó sobre el agua y reprendió al mar, sanó a multitudes sin medicina y alimentó a miles con unos pocos panes. No escribió un libro, pero las librerías no tienen capacidad para contener todos los libros escritos de él. Nunca fundó un colegio, pero ni todos los colegios del mundo tienen capacidad para recibir a sus estudiantes. Nunca tuvo un ejército, pero ningún ejército ha marchado como lo hicieron los que caminaron con él. Los nombres de grandes políticos y científicos van y vienen, pero el renombre de este hombre crece cada año. Herodes no lo pudo destruir, los romanos no lo pudieron detener y la tumba no lo pudo sostener. Se levanta como el hombre más reconocido de la raza humana, proclamado Dios, reconocido por ángeles, adorado por santos, temido por demonios, el vivo, resucitado, victorioso Jesús Cristo de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. ¿Quién es Jesús? Quizá nadie te había hecho esa pregunta, pero es la misma vida que te demanda contestarla. Y quizá tú en este momento estás reconociendo quién es Jesucristo en verdad. Estoy seguro que has oído de Él toda tu vida. Pero si tú hoy estás convencido de nombrarlo el Rey y Señor de tu vida, yo quiero que hagamos una oración. Y así con tus ojos cerrados. Si tú dices, yo quiero hacer una oración de fe para declararlo a Él, el Señor y Rey de mi vida, porque hoy he respondido esta pregunta, yo quiero que me lo indiques levantando tu mano. Yo veo sus manos levantadas, muchas manos levantadas. Si quieres, baja tu mano. Y tú que levantaste tu mano, déjame guiarte en esta oración. Hazla personal y dirígesela al Padre en los cielos. Y repite conmigo y dile: Papá Dios, yo te doy gracias porque hoy sé y siento que estás a mi lado. Mi Dios, yo te pido perdón por haber navegado lejos de ti en mi propio entendimiento. Yo me arrepiento y hoy decido caminar hacia ti. Y Jesucristo, a ti hoy te nombro el Rey y Señor de mi vida. Jesús, sé tú mi capitán. Jesús, ven y habita mi corazón, llena mi corazón. Sé tú mi Rey y mi Dios, hoy y siempre. Amén. Es una oración sencilla, pero este es el verdadero comienzo del viaje. Cuando tú y yo sabemos quién es Jesucristo. Yo ya he respondido esa pregunta. Jesucristo para mí, Él es mi todo. Él es mi todo. Y pueden venir las tormentas y vendrán, pero yo sé quién soy en Él y quién es Él para mí. Y todo esto que estuvimos viendo, esta historia, nos deja claro que tenemos una navegación por delante. Y sí vamos a zarpar y sí vamos a navegar, pero que necesitamos esa palabra de parte de Dios. Pero la clave está en esto, y lo he puesto en esta frase: no dudes en la oscuridad aquello que escuchaste en la luz. No dudes en la oscuridad, no dudes durante la tormenta, porque si llega la tormenta y estamos desesperados y decimos: ¿estás, Dios? ¿Me has abandonado? ¿Sigues ahí? Queremos despertar a Jesucristo y estamos dudando. Pero no dudemos, aún
lo oscuro que sea la tormenta, aquello que hemos escuchado en la luz, porque Él nos ha hablado y Él nos hablará. Busca esa palabra de parte de Dios antes de empezar ese viaje, antes de continuar ese viaje, o aún si estás en medio de la tormenta, haz una pausa y busca: Señor, dame una palabra tuya, déjame ver cuál es tu voluntad. No dudes en la oscuridad aquello que escuchaste en la luz, porque con Cristo en nuestra barca podemos sonreír a la tormenta. Y porque a veces pensamos que el barco inundible es el Titanic, pero el barco inundible es la sencilla barca que tiene a Jesús. Nuestra vida sencilla que tiene a Jesucristo. Porque ¿qué es lo peor que nos pueden hacer? Pues matarnos. Y Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos la victoria cuando Cristo está en nosotros y tomemos esa autoridad para caminar hacia adelante. Yo quiero que vuelvas a cerrar tus ojos y medites. Ahorita en el momento que estás en la tormenta o en esa situación, o aún si hay calma en tu vida, medita con Dios esa dirección. ¿Cómo estás caminando? Y si tienes esa promesa de paz.